Gloria a Dios en esta mañana. Dios bendiga a cada uno de los que están en este día, en este discipulado bíblico en casa. Muchas bendiciones para todos. Continuamos en el día de hoy en el libro de Marcos y hoy vamos a terminar nuestro estudio de Marcos y vamos a leer el capítulo 16 de Marcos desde el versículo 9 hasta el versículo 19. Aquí en este capítulo 16 Jesús resucita y se le aparece a los discípulos. Y aquí vamos a ver a partir del versículo 9 cómo Jesús se aparece a María Magdalena y así sucesivamente. También vamos a tratar de nuevo el tema de cuando Jesús comisionó a los apóstoles y cuando ascendió a los cielos. Pues vamos a leernos desde el versículo 9. Y dice la palabra del Señor: y habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, esto llámese domingo, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Pues vemos aquí el cuadro de que los discípulos, aún Jesús le había dicho lo que iba a suceder y todo se estaba cumpliendo, y faltaba esto donde el Señor iba al cielo, pues ellos aún no creyeron que María Magdalena había visto a Jesús. Cuando ella le habló, dice aquí en el 11 que ellos no le creyeron. Vamos a continuar donde dice acá: pero después apareció, estamos leyendo el versículo 12, en forma a 2 de ellos que iban caminando yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún ellos creyeron. Pues vemos como aquí ya se le apareció a María Magdalena, se le apareció a otros 2 en forma, y aún estos 2 hablándole, pues los discípulos tampoco creyeron de que Jesús se le había aparecido. Y aún Jesús le había hablado no sé cuántas veces de que él iba a resucitar. Ellos todavía no creían. Vamos a seguir leyendo aquí en el capítulo 14, donde él comisiona a los apóstoles. Y dice: finalmente se apareció a los 11 mismos. O sea, Jesús se le apareció después que se le apareció a los 2, primero a María Magdalena, la que se le habían echado los demonios, y luego, ya que no creían, pues él se le apareció a los 11. Y dice acá que estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Aquí como el Señor les reprocha la dureza que habían tenido de no haber creído. Y seguimos aquí, dice: porque no habían creído a los que habían visto resucitado. O sea, no le habían creído a los que sí le habían visto. Entonces dice el 15: y les dijo: id por todo el mundo. O sea, hablándole a sus discípulos aquí, a los 11. Recuerden que ya Judas no existía. A los 11 acá, y les dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Vemos aquí en el 16 cómo Jesús le comisiona a sus discípulos a que siguieran predicando el evangelio
a toda criatura, no importa. Él dice, predicad el evangelio a toda criatura. No le dijo a lo más bonito, a lo más feo, sino que le dijo a todo el mundo. Gloria al Señor. A toda criatura. Dice, predicadle el evangelio a toda criatura. Y lo envió. Le dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí vemos que el Señor habla del bautismo como yo diría como una doctrina. ¿De qué? De que después que creyere tiene que ser bautizado. Muchas personas tienen alguna diferencia y hablan, pero ¿y la persona que no se bautizaron antes de morir? Claro que Dios sabe todas las cosas. Hay personas que a lo mejor están en cama, que se han arrepentido y no han tenido tiempo de ser bautizados. Para esa persona el Señor tendrá su forma, pero lo que estamos bien, que ya no hemos arrepentido, que hemos aceptado al Señor, viene el paso del bautismo en las aguas, que es un paso que el mismo Jesús lo dio a través de Juan. Él fue bautizado. Por eso Juan le dice, pero como que él no era digno de bautizar al Maestro, al Dios con nosotros. O sea, Jesús era Dios, pero él cumplió la voluntad del Padre. Y seguimos continuando en el 17. Y Jesús habla aquí, estas señales seguirán a los que creen. O sea, toda persona que cree, hay señales que le van a acompañar. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Dice, hablarán nuevas lenguas. Los que creen en el Señor hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estas son señales que deben estar en toda persona que ha creído en el Señor. Los demonios no deben estar con ellos, deben echarlo fuera. El don de hablar, o no el don, sino el hablar en lengua, porque está el hablar en lengua y el don de lenguas, que son cosas diferentes. Y dice que tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera, no le hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aquí vemos que el Señor dice que en su nombre, dicen, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Lo importante aquí de un creyente que tenga esas manifestaciones, porque son señales de que Él está en Jesucristo. Si estamos en Jesús, vamos a tener que imponer las manos sobre los enfermos en el nombre de Jesús, y dice la palabra del Señor que sanarán. Yo recuerdo que hay a veces uno como creyente pues tiene ciertas limitaciones y no quisiera imponer manos a los enfermos, pero a mí me tocó en un tiempo servirle al Señor en un hospital, y a mí algo que no me gustaba era imponer las manos y orar por los enfermos. Yo predicaba muy bonito, pero ¿qué pasa? El Señor estaba tratando con mi vida, porque cuando las personas me escuchaban, tanto yo, niños como adultos, pues ellos veían que había algo del Señor en mis palabras. Aún ellos no conocían del Señor, pero ellos sentían la presencia de Dios cuando
yo estaba predicando porque realmente el Señor me había mandado a ese lugar y Él me estaba respaldando. Y había muchas veces que yo predicaba y recuerdo una niña que impactó mi vida y es un testimonio, que la niña tenía una quemadura, no recuerdo qué grado, era el último grado de quemadura que tenía la niña. Pero la niña le dice, señora, me dice, señora, venga, ore por mí, póngame las manos. Y yo me reía porque para mí fue algo extraño. Pero aún la insistencia de la niña, yo oré por la niña y en el nombre de Jesús oré por ella. ¿Qué pasa? Yo tenía que ir semanal a ese lugar y cuando yo regresé, la niña ya no estaba en ese hospital. O sea que parece, no indagué, pero la niña al grado que tenía era para haber durado más tiempo en ese lugar y la niña, el asombro mío que no estaba en ese lugar donde ella debía de haber por lo menos algunos 2 o 3 meses con el grado que tenía, pero ella tuvo la fe y yo entiendo que ella fue sanada porque no la volví a ver y realmente en ese lugar los niños duraban mucho, hasta 2 y 3 meses cuando tenían esa condición, pero la niña, yo me impresioné porque ella me llamaba con tanta insistencia, venga, abráceme. O sea, parece que ella tenía el dolor y en el momento ella dijo, aquí llegó mi salvación, porque ella tuvo fe en el momento. Lo importante de que uno a veces no quiere poner las manos sobre los enfermos, pero es una señal que el Señor nos da y Él nos va a respaldar. O sea, sabemos que cuando hacemos las cosas en el Señor nos va a respaldar. Y sabemos que estas señales pues nos tienen que acompañar. Si no, es bueno orar porque cuando yo no estaba bautizada en el Espíritu Santo, mi primer pastor era una persona que Dios lo usaba ministrando el Espíritu Santo de Dios y era raro que una persona en la iglesia pues no hubiera recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y realmente yo duré un tiempo y oraba al Señor por eso. Y realmente eso llegó sin yo darme cuenta, porque en una campaña evangelística, casualmente era el hermano Claudio Freyson, estaba dando una campaña evangelística y sin darme cuenta recibí el bautismo, el fuego de Dios vino, pero yo estaba orando porque yo quería recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor que todo lo que nosotros pidiéramos en oración nos será hecho. Gloria a Dios. El tiempo la tenía el Señor, pero eso me llevó a mí a dar significado de lo que es el bautismo en el Espíritu, que es importante para todos nosotros, porque a través del bautismo del Espíritu Santo, pues podemos tener otras vivencias con el Señor y estar cada vez más en comunión con Dios. No es que el que no tiene el bautismo del Espíritu Santo no es cristiano, no. Porque a mí me pasó muchas veces que estuve ciertas dificultades con hermanos que decían, si tú no tienes el bautismo, pues no puedes orar. Y eso no es verdad. El Señor es una señal, es una bendición el bautismo del Espíritu, pero llegará, hay que pedirlo, claro, porque es una promesa que el Señor nos da, pero